La migraña o jaqueca es el dolor más frecuente de cabeza. Se presenta en el 10% de la población en México y es el doble de frecuente en la mujer. Se caracteriza por el dolor en mitad de la cabeza, pulsátil, que se inicia en la frente, sien y puede abarcar el ojo y extenderse al otro lado de la cabeza. A veces va asociado a náuseas e intolerancia del ruido y la luz. Hoy, en el estudio de los especialistas nos acompaña la doctora Rebeca Millán, neuróloga. Nos explica qué origina la migraña y cómo prevenirla. Entérese más. La catarata es la opacidad del segundo lente más importante del ojo, que se llama cristalino. Es la primer causa de ceguera reversible en México. Los factores que originan la formación de la catarata son múltiples, pero ¿cómo sé si tengo catarata y cuál es su tratamiento? Hoy, en A Su Salud, el doctor Jesús Moreno Díaz, cirujano oftalmólogo y director médico del Centro de Diagnóstico Oftalmológico. Conozca más. Las investigaciones científicas de la ozonoterapia, desarrolladas desde 1986 en esta terapia, han dado a Cuba un reconocido prestigio de carácter mundial dentro del campo de la aplicación del ozono, con fines terapéuticos. El ozono médico, aplicado por médicos especialistas, han demostrado que introducido al órgano en pequeñas cantidades, el ozono tiene gran aplicación en los tratamientos médicos y una notable ausencia de daños colaterales en los pacientes. Hoy, en el estudio de los especialistas nos acompaña del Centro Integral de Ozonoterapia el doctor Miguel Ángel Montoya, médico anestesiólogo, certificado por el Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Cuba, quien nos explica de los beneficios y contraindicaciones en la aplicación de la ozonoterapia. Conozca más. Bienvenidos a Su Salud, el programa de los especialistas, desde Colima, Colima. Amigos, gracias por acompañarnos y bienvenidos a Su Salud. Les saluda Joel Flores. Estamos en vivo desde la ciudad de Colima, Colima, a través de la señal de tu ciudad, aquí por Canal 10 de Megacable. Amigos de la costa, gracias por recibirnos en tu señal local. Le invito muy cordialmente para que se quede a participar en este programa de oyente o participante, sea crítico. Puede usted comunicarse, plantear cualquier inquietud a nuestros invitados del día de hoy. De verdad, será muy interesante. Quédese a hacer medicina preventiva, a escuchar. Siempre cuando escuchamos de los especialistas el consejo, la orientación, pues debemos sentirnos muy agradecidos, ¿no? Saber que existen todos estos métodos preventivos y que muchos de los padecimientos se pueden corregir llegando de forma prematura o de forma oportuna. El día de hoy vamos a tocar un tema, la migraña, cefalea o migraña. Es un padecimiento que el 10% de la población, escuchamos en este avance, lo padece. Es más frecuente en la mujer, por el doble según las estadísticas. Y bueno, vamos a platicar con la neuróloga, la doctora Rebeca Millán, para quien le doy la bienvenida. ¿Cómo está, doctora? Gracias por acompañarnos y bienvenido al programa de los especialistas. Gracias por la invitación. Muy buenos días. Buenos días, doctora. Bueno, escuchamos de estos datos, estos porcentajes son altos, ¿no? Efectivamente, sí, la migraña es una enfermedad muy frecuente que se presenta hasta en el 18% de la población, todavía más altos. Es muy frecuente, afecta de preferencia a la mujer. El hombre tampoco se salva, pero es muy común en la mujer. Y la edad de afección varía, pues aparece generalmente en la adolescencia, 15 años, 20 años, pero a veces en niños de 3 años, 4 años puede aparecer la enfermedad. ¿Cuál es la etiología, doctora? ¿Cuál es la causa? La causa hasta ahorita, a pesar de que son varios los años que se han estudiado la enfermedad, todavía no se ha podido definir. En un principio se hablaba de que había cambios bioquímicos intracerebrales y que esos eran los causantes del dolor de cabeza. Más adelante se habló de que eran cambios vasculares, que los vasos dentro del cerebro se vasodilataban y se vasoconstraían y eso ocasionaba el dolor de cabeza. Actualmente es una etiología compleja y mixta, en la cual la herencia forma un factor importante, es decir, siempre que haya en la familia alguien con migraña, existe una alta posibilidad de que vaya a heredarlo, existe una tendencia a la herencia. Entonces, hay genes que se han demostrado causantes de migraña, entonces actualmente se sabe que es una combinación de migraña de herencia con una alergia. O sea, hay factores genéticos que propician que la persona que vaya a padecer migraña tenga antecedentes de la familia de migraña y hay una alergia combinada que es la que causa el dolor de cabeza. ¿Oh, sí? Entonces, ¿hay alérgenos que pueden producir ese dolor? Es una alergia cerebral, si podríamos hablar de alergia, es decir, hay
se conoce como una inflamación neurogénica, que no es una inflamación de las infecciosas que acostumbramos conocer, sino es una inflamación cerebral en la cual los vasos del cerebro, cuando empieza el ataque de dolor de cabeza, empiezan a dilatarse, empieza a haber salida de líquido intracerebral y se produce el edema neurogénico, que ese es el término que se utiliza. Ahora, hay diferentes clasificaciones, ¿no? ¿Es distinto una migraña, por ejemplo, a una cefalea? Mire, la característica de migraña tiene sus puntos específicos. Para empezar, recibe el nombre de migraña porque da en la mitad del cráneo. Antes se hablaba de migraña, hemicránea, y de ahí se cogió el nombre de migraña. Entonces es un dolor pulsátil, que ya lo dijo el anuncio, que suele aparecer en ocular, pero puede ser en la mitad de la cabeza, a veces el lado derecho, a veces cambia al izquierdo. Esa es una de las características. Suele ser intenso, es pulsátil, la característica del dolor de cabeza tiende a ser pulsátil, los vasos se contraen, la persona siente que la cabeza hasta se le abre. Y algo que caracteriza la migraña es la periodicidad, es decir, suele tener una duración que va a ser de horas, de 4 horas hasta 72 horas, hasta 3 días ¿constante? Máximo, todo el tiempo. O sea, al principio la persona dice, me duele 1 hora, me duele 4 horas, al rato ya me duele 12 horas, ya son 24 horas, 48 y hasta 72 horas duele la cabeza. Pero lo que caracteriza es la periodicidad, es decir, el dolor dura 3 días máximo y desaparece. Y aparece a la semana o a los 15 días o al mes. Eso es lo que hace característico a la migraña, la periodicidad. ¿Y cuál es el tratamiento, doctora? El tratamiento, hay 2 tipos de tratamiento. Cuando la frecuencia del dolor de cabeza es de menos de 1 vez al mes, entonces son puros analgésicos. Se dan tratamientos con analgésicos, el analgésico que la persona haya probado y que le haya sido eficaz, ese es el que va a utilizar. Pero cuando ya la frecuencia del dolor de cabeza es más de 2 veces por mes, ya está contraindicado el consumo excesivo de analgésicos y se debe recurrir a la terapia que se llama profiláctica. Hay un grupo de fármacos profilácticos que el médico, de preferencia el neurólogo, va a seleccionar. Están los betabloqueadores, hay hasta antiepilépticos que se usan y se han probado eficaces para migraña, pero ya es el médico el que lo utiliza y se llaman profilácticos, y esos se dan diario, aunque no haya dolor de cabeza, con el objetivo de que poco a poco la frecuencia del dolor de cabeza va bajando hasta desaparecer. Se continúa el tratamiento a veces hasta 1 año de tratamiento y ya el dolor desaparece, pero no se cura. O sea, el paciente con migraña debe saber que la enfermedad no se va a curar. ¿Es paliativo solamente? Es paliativo para estar controlado bien, pero hay muchas medidas para controlarse, entre ellas el tratamiento. La otra son medidas higiénico-dietéticas. Habíamos hablado de que había una alergia. Esa alergia existe y se desencadena la jaqueca con ciertos alimentos que se consumen. Entonces, el enfermo con migraña debe saber que los alimentos que consuma deben estar seleccionados, porque alguno de ellos le van a disparar. Vigilados, exacerban entonces la migraña, se la van a disparar. Y hay un grupo de fármacos, por eso es que entra dentro del grupo de las alergias, así como el asmático, el que tiene rinitis, el que tiene conjuntivitis, debe evitar ciertos ambientes o ciertos momentos. El migrañoso en especial debe evitar los alimentos. Doctora, sin embargo, el paciente experimenta con el paso del tiempo, cierto, este tratamiento no es curativo, pero sin embargo el paciente se va haciendo resistente a la analgesia. ¿Por qué? ¿A la analgesia o a los analgésicos? No, por supuesto. ¿Por qué, doctora? Porque hay una tendencia al acostumbramiento de esos fármacos, tanto a la dosis como al tipo. Al principio responden a uno, después ya no. Hay términos que se usan como taquifilaxia, es decir, acostumbramiento a lo que se está consumiendo, y al rato, al principio una dosis le es eficaz y al rato ya necesita más dosis y ese fármaco ya no sirve y entonces el otro. El peligro de la migraña es una enfermedad benigna, el peligro está en el excesivo consumo de analgésicos que llega a tener el enfermo que la padece. Sí, requiere pues de tratamientos específicos cuando ya es resistente a varios de ellos, ¿no? Sí, entonces lo primero que debe hacer es la dieta en la persona que se le diagnostica migraña y después recurrir al médico para que le seleccione el fármaco, si va a ser analgésico nada más por la baja frecuencia de la cefalea o bien medicamentos profilácticos por la alta frecuencia, y esos deben ser seleccionados a la dosis, al tipo, y la eficacia es muy buena. Entonces el enfermo debe saber que sí se le va a controlar la jaqueca, pero
algún tiempo, 2 años o 3 años, va a volver otra vez a dispararse la jaqueca si es que no llevó la dieta. O sea, una vez que el enfermo recibe el diagnóstico de migraña, está destinado a todo el tiempo llevar una dieta específica. Y si la descuida, aparecerá la jaqueca. Doctora, cuando se tienen los factores que predisponen al paciente, bueno, papá, mamá, sí, siempre hay una tendencia familiar y genética. Sí, hay información heredofamiliar, pero ¿cuál es la mejor manera de prevenirlo, doctora? Vamos, si tengo predisposición a todo este problema migrañoso, ¿cuál sería la manera de prevenirlo? Bueno, pues evitar algunos factores, por ejemplo, evitar algunos factores de alimentos o exposiciones al sol. Hay personas que ya tendencia a la migraña, cuando se exponen al sol, la migraña se les empieza a presentar. Entonces, si se saben eso, evitar las exposiciones al sol. Aquí lo importante es tener el tratamiento específico, el tratamiento adecuado. Desgraciadamente a veces se automedica el paciente, doctor, y complica obviamente el padecimiento. Vamos a invitarles para que visiten, para que hagan un diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico, ¿cómo se hace el diagnóstico de migraña? Bueno, primero las características del dolor de cabeza: pulsátil, periódico, con cierta tendencia, factores que lo acompañan, como es náuseas, vómito, fotofobia, sensibilidad a la luz, sonorofobia, sensibilidad al sonido. Esas son las características que debe haber para hacerse el diagnóstico de migraña. Y a veces hay que hacer estudios. Todos los estudios que se hagan son normales. ¿Cómo cuáles serían? Radiografía de cabeza, tomografía, a veces hay que recurrir a ella. Obviamente el médico tiene que hacer una buena semiología, buen interrogatorio, aunque no hay otros antecedentes que predispongan a otro dolor de cabeza, tendencia familiar. Entonces ya todo eso va reuniendo uno para hacer el diagnóstico. Si es necesario o hay alguna otra duda, se hacen los estudios que le decía: radiografía de cabeza, tomografía, los cuales deberán salir normales. Entonces, saliendo normal con los factores, con las características del dolor de cabeza, la tendencia familiar y estudios normales, el diagnóstico se hace. Hay un muy buen diagnóstico, ¿no? Para un buen tratamiento, pues obviamente un buen diagnóstico, ¿no, doctora? Y todos los métodos que existen en medicamentos. ¿Hay tratamientos cuando no pueden ser tratados medicamentosamente ya quirúrgicos? ¿Para el problema de migrañas? No, el tratamiento todos no siempre es son todo es medicamentosos. Médico. Inclusive no es con fármacos. Por ejemplo, cuando el niño, le decía hace rato que a veces niños empiezan con jaqueca, con migraña, empieza leve, empieza con ciertas características que ya el médico tiene que hacer el diagnóstico de que es una jaqueca, de que es una migraña, y a veces con la pura dieta es suficiente. Cuando apenas empieza la persona con jaqueca y tiene menos de 1 año de la enfermedad, con la dieta es suficiente. A veces es factor emocional, doctor, el mismo estrés es el... Desencadena, pero no la causa. No es la causa principal. La causa ya es genética, y si hay cambios vasculares, si hay cambios bioquímicos dentro del cerebro. Pero la causa, si la persona hace una buena dieta, unas medidas higiénico-dietéticas que le indique el médico, con eso se va a controlar. A ver, tiene algunas preguntas, doctora. Permítame leer. Le dice: doctora Millán, ¿cómo puedo saber que mi dolor de cabeza es provocado por una alergia y cuándo por otras causas? Don Pedro Gómez, muchas gracias. Bueno, aquí pues obviamente las características del dolor de cabeza, la tendencia familiar, la periodicidad que habíamos mencionado, que es la clave para hacer el diagnóstico, y si hay alguna duda se darán estudios, los cuales, si salen normales, pues se le confirma que es migraña. Y felicitan a la doctora Millán. ¿Quién es el médico indicado para llevar el control de un enfermo de migraña? La señora Torres. Muchas gracias, señora. Gracias. Es el neurólogo, es el que es el indicado para descartar otras patologías. Muy bien. Bueno, pues vamos a dar los datos de la doctora Rebeca Millán. Ella está ubicada. ¿Dónde está ubicada, doctora? Tienen a sus órdenes el consultorio en la calle de J. Jesús Ponce, en Lomas 538, en la colonia Lomas de Circunvalación. En Lomas de Circunvalación. Mira, aquí vemos el teléfono de la doctora Rebeca Millán, neuróloga electroencefalografista, doctora. Sí, ¿verdad? Sí. El teléfono es el 01312, para usted que nos ve en la costa, 314-1757. 01312-314-1757, los datos de la doctora Rebeca Millán, neuróloga. Doctora, pues un placer platicar de este tema interesante. Y tan frecuente, y tan fácil frecuente de controlar. Sí. Porque es fácil de controlar. Si la persona lleva todas las indicaciones, se controla. Bueno, pues hay que platicar. Cuando no lo lleva, entonces va a tener problemas en la escuela, ausencias laborales, y entonces muchas complicaciones. Sí, es terrible el padecimiento. Bueno, ahí tienen los datos, la información para que usted pueda tratar de forma oportuna su problema de migraña.
Le invito para que participe en nuestro correo electrónico joelflores@asusalud.tv. Háganos llegar cualquier inquietud a este correo electrónico. Le invito también para que visite nuestra página en www.asusalud.tv. Usted aquí ve en esta página. Te voy a pedir, Memo, es asusalud.tv. Es el correo, bueno, joelflores@asusalud.tv el correo, y nuestra página es www.asusalud.tv. Por ahí había un error ahí, para que usted lo tome en cuenta, amigo televidente, y obviamente pueda participar en esta página. Le mencionaba los programas de Guadalajara, usted los ve a nivel nacional. Usted a través de Canal 10 puede ver estos programas en repetición a las 3 de la tarde. Usted puede ver nuestro programa de Guadalajara, y el programa de A Su Salud Colima pasa todos los sábados en vivo a las 11 de la mañana, con varias retransmisiones durante la semana, y que también lo puede usted ver si visita nuestra página en www.asusalud.tv. Vamos a la pausa, regreso con usted a Su Salud. Al regresar, la catarata, la primer causa de ceguera reversible en México, con el doctor Jesús Moreno Díaz, cirujano oftalmólogo. La vitamina C. La vitamina C o ácido ascórbico es un nutriente esencial para los mamíferos. Su presencia es necesaria para ciertas reacciones metabólicas en todos los animales y plantas. Es creada internamente por casi todos los organismos y pertenece al grupo de las vitaminas hidrosolubles. Esta vitamina no aparece en alimentos de origen animal. La vitamina C se encuentra en la gran mayoría de frutas y verduras. Los que tienen mayor contenido son los pimientos, cítricos, coles, coliflor, espinacas y papas. Frutas como el plátano, mango, manzana, piña y melón. Es esencial para el desarrollo y mantenimiento del organismo, por lo que su consumo es obligatorio para mantener una buena salud. La vitamina C sirve para evitar el envejecimiento prematuro, facilita la absorción de otras vitaminas y minerales. La carencia más grave de la vitamina C se conoce como escorbuto, que se observa con mayor frecuencia en ancianos y desnutridos. Consuma frutas de la temporada, son ricas en vitamina C y prevenga las enfermedades propias de la temporada como gripe o catarro. Informando a su salud, el programa de los especialistas, marcando la pauta. Bien, amigos, continuamos en A Su Salud, y enseguida vamos a tratar un tema pues interesante, un tema que seguramente usted va también seguramente a participar en él y saber que existe este padecimiento de manera oportuna de recuperar la visión. Vamos a hablar de un tema de oftalmología, de la catarata. Se va perdiendo la agudeza visual, pero mire, estas son de los padecimientos, la primer causa de ceguera en nuestro país, pero reversible. Vamos a platicar con el cirujano oftalmólogo, el doctor Jesús Moreno, director del Centro Oftalmológico aquí en Colima. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al programa. Gracias. Gracias, doctor, por acompañarnos, y buenos días o buenas tardes, porque el programa se retransmite en distintos horarios durante la semana. Si es en sábado, es 11 de la mañana. Bien, doctor, ¿qué son las cataratas o qué es la catarata? Bien, la catarata es una estructura que está dentro del ojo, que se llama cristalino. Es un lente que nos permite enfocar las imágenes del exterior hacia el interior del ojo en la retina, para que el nervio óptico las recoja y se las lleva al cerebro, y el cerebro las interprete. Cuando ese lente, ese cristalino, se opaca, entonces se llama catarata. Entonces, eso es realmente la catarata, la opacificación de un lente natural que se llama cristalino, y como su nombre lo dice, debe ser cristalino, transparente. Y se opaca, y por eso se presenta ese efecto visible. Sí, es como estar viendo a través de una ventana, como estar viendo a través de un cristal opaco. Ese lente también se va opacando igual, y las personas empiezan a tener disminución de la agudeza visual, empiezan a ver borroso, empieza a molestarles la luz, muchas veces empiezan a ver doble. Desencandila las luces de las noches, ven los focos como con halos de colores, como si estuvieran viendo a través de neblina. No sé si te has dado cuenta, a veces cuando hay neblina y hay alguna fuente luminosa, cómo empieza a aparecer un halo luminoso. Así empiezan a ver poco a poco. La catarata es progresiva y les va quitando la visión a las personas. ¿Hasta llegar a una ceguera parcial o total? Puede ser total. De hecho, hay muchas personas ciegas en el mundo debido a cataratas. Que operadas obviamente pueden recuperar su visión. Sí, totalmente. Es una de las cirugías más rehabilitantes que puede haber, yo creo. Son pacientes que muchas veces están totalmente ciegos y que logran ver el 100%.
La visión que tenían antes de presentar una catarata la pueden recuperar siempre y cuando no exista otro daño, ¿verdad? Claro. Si su retina está bien, si todas las estructuras internas del ojo están dentro de lo normal, quitando la catarata y reponiendo ese lente, ese cristalino opaco, con otro lente nuevo, que se llama lente intraocular, los pacientes pueden recuperar su visión al 100%. Ahora, muchos de estos pacientes, doctor, que dice usted, el gran grueso de la población vive con ceguera a causa de este padecimiento. ¿Por qué? ¿Por falta de un diagnóstico? Por falta de un diagnóstico, a veces por miedo. Las personas a veces no se operan porque tienen miedo, porque las personas a veces reciben informaciones falsas y los asustan y no se quieren operar y prefieren vivir en esas condiciones, ¿no? O porque no tienen las posibilidades. O porque no tienen posibilidades, aunque ahorita eso de no tener posibilidades yo creo que ya lo podemos ir descartando, porque existen instituciones como oficiales, como el Instituto Mexicano del Seguro Social. Cuando están afiliados, pues realmente no ocupan dinero más que el patrón que esté pagando sus cuotas. Claro. El ISSSTE es otra institución, y actualmente el Seguro Médico Popular, que les incluye las cirugías de catarata también. Entonces, verdaderamente negligencia. Muchas veces es falta de interés por parte del paciente, que no acude a hacer sus revisiones periódicas, ¿no? Sí, definitivamente. Yo pienso que ahorita el que está ciego por catarata es porque realmente no quiere atenderse. Doctor, ¿y cuál es el procedimiento? Sabemos que ustedes cuentan aquí en Colima con todos los procedimientos más avanzados que existen en tecnología médica, por supuesto, para tratar este padecimiento de la catarata. Sí, actualmente hay dos técnicas básicamente que se están haciendo para realizar una cirugía de catarata. Una de ellas es la cirugía que se conoce con el nombre de cirugía extracapsular. Esta técnica es una técnica manual donde se hace una incisión en el ojo, y a través de esa incisión se extrae el lente o cristalino o catarata, y en su lugar se repone con un lente intraocular. Le voy a pedir a Memo a ver si me pone estas imágenes. Por ahí tenemos justo este lente del que menciona, doctor. Y para que nos vaya explicando, bueno, cómo se hace este procedimiento quirúrgico. Por supuesto, es un lente que se introduce entonces. Sí, para sustituir al lente natural, que es el cristalino, y que ahora se llama catarata porque está opaco, ¿sí? Y la otra técnica que actualmente se está utilizando es la técnica de facoemulsificación. Sí. Esa es una técnica en la que realizamos a través de una máquina que hace un corte, va haciendo cortes dentro del cristalino del ojo a través de ultrasonido, y al mismo tiempo va aspirando la catarata. Entonces es un instrumento que lleva una punta. Esa punta se introduce dentro del ojo. Mira, ahí está haciéndose la cirugía. Esa es la punta del equipo, del facoemulsificador, que se introduce dentro del ojo, y a través de micromovimientos por ultrasonido en la punta va cortando la catarata, y al mismo tiempo va irrigando, metiendo solución, y al mismo tiempo extrayendo esa solución ya con las partículas del cristalino. Es una cirugía rápida, es una cirugía que en manos expertas pues es una cirugía confiable, de muy rápida recuperación. La ventaja de esta técnica es la incisión, que es un poco más pequeña, o sea, la herida. Aquí viene el lente. Del ojo. Ahí va el lente, ahí se está inyectando. Es en un taquito, entre ese taquito, y ahí se abre el lente. Sí, es un lente que actualmente se puede inyectar dentro del ojo a través de ese aparatito que se llama inyector de lente. Como la incisión, la herida es muy pequeña, entonces los lentes ahora son flexibles. Se pueden enrollar, se pueden hacer como un taquito, y se van introduciendo dentro del ojo hasta dejarlos en su posición que debe tener, que es dentro de la bolsa capsular. La catarata está envuelta en una bolsa, en una cápsula, y esa bolsa se deja, y en esa misma bolsa se mete el nuevo lente intraocular, donde estaba, digamos, todo lo opaco. ¿Es permanente? ¿Verdad? Permanente. Son materiales actualmente que no originan ninguna reacción. Es muy raro, rarísimo. Yo la verdad es que de los 30 años que tengo realizando este tipo de cirugías, y más o menos unos 25 años que estamos poniendo lentes intraoculares, no me ha tocado ver nunca una reacción de rechazo de un lente intraocular, cuando el lente intraocular está bien puesto. Claro. Porque si la técnica falla, si no se pone el lente intraocular bien en su lugar, sí puede estar en contacto con los tejidos, y eso hace que pueda haber una reacción. En este caso, cuando el lente queda en la bolsa capsular, no hay reacción inflamatoria, porque no lo identifica la circulación sanguínea.
Entonces es inerte. Además los materiales. Actualmente los materiales con los que están hechos, con los acrílicos, polimetilmetacrilatos, silicón, hay una combinación de materiales para lentes. Hay muchos tipos de lentes. Hay lentes rígidos, lentes flexibles, en fin. Pero Doctor, ¿este procedimiento cuánto tiempo le lleva en quirófano? pues depende de cada quien, de las manos de cada quien, de la experiencia, pero un procedimiento de estos no lleva más de 30 minutos. ¿No requieren hospitalización? No, es una cirugía de tipo ambulatorio. Es decir, el paciente se interna 1 hora antes, pues para prepararlo. Se tienen que poner unas gotas para preparar el ojo, dilatar la pupila, una solución en el brazo, porque se hace con anestesia local y sedación. El paciente hay que sedarlo un poquito, pues para que esté tranquilo, tanto el paciente como el médico. Y se opera, les lleva el procedimiento y se recuperan muy rápido, inmediatamente se van a su casa. Más o menos están 2 horas, por ejemplo. ¿En 2 horas el paciente ya puede abrir sus ojos y ve perfectamente o debe esperarse algún tiempo más? Normalmente les ponemos un parchecito durante ese día para no deja de ser una herida en el ojo, entonces tenemos que protegerlo del medio ambiente, de las bacterias que hay en el medio ambiente. Entonces les ponemos un parchecito, al día siguiente les quitamos esa oclusión, ese parche del ojo y el paciente puede volver a ver. Obviamente recupera una visión muy sorprendente y día a día va mejorando, por supuesto, porque no deja de haber de todas maneras una pequeña reacción inflamatoria dentro del ojo que tiene que recuperarse, tiene que desinflamarse para que el paciente recupere al 100% su visión. Así es, en todos los procedimientos de láser incluso también pueden ir recobrando paulatinamente la visión, ¿verdad? Sí, así es. Pues qué interesante, doctor, toda esta tecnología que estamos viendo, lo que es la... ¿cómo se llama? Es facoemulsificación, ¿verdad? Así es. Facoemulsificación, y bueno, que son todos estos procedimientos con última tecnología. ¿Qué es ultrasonido, doctor? Sí, es un ultrasonido. Así es un ultrasonido con unos equipos de aspiración. Sí, básicamente es aspiración, con diferentes tipos de bombas pueden aspirar. Hay bombas Venturis actualmente y otro tipo de tecnología. Hay máquinas diferentes para hacer esta técnica, pero en realidad todas van hacia lo mismo, en facoemulsificar, o sea, destruir la catarata y aspirarla. Doctor, ¿y el procedimiento se hace en ambos ojos o va a depender del paciente, ¿no? Sí, normalmente no operamos los 2 ojos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque no deja de también ser una cirugía que tiene riesgos. Entonces, ¿cuál es el riesgo más importante? El que todos tememos, pues son las infecciones. Si por algo el quirófano está contaminado, por alguna cirugía previa contaminada y no nos damos cuenta, o alguna bacteria, o nuestro instrumental, que normalmente debe ser sometido a una esterilización, pues por ahí se escapa y hay una bacteria y el ojo se infecta, hay infecciones que pueden ser fatales, como son las endoftalmitis, que son infecciones muy serias dentro del ojo. Entonces, nos esperamos mejor a que ese ojo se recupere bien, que no haya tenido ningún problema y después operamos el otro. ¿Cuándo? Pues 15 días, 8 días, un mes, pero estar bien seguros que ese ojo que se operó está bien. Porque si metemos una bacteria a un ojo, tenemos que abrirlo, tenemos que meter instrumentos. Si metemos una bacteria y está contaminado y operamos el otro al mismo tiempo, estamos infectando los 2 ojos y entonces no le dejamos la posibilidad al paciente de tener por lo menos un ojo de repuesto, ¿verdad? Así es el protocolo, así es como se debe de realizar todas estas cirugías. Y lo interesante aquí, doctor, lo más importante es saber que existe manera de recuperarse la vista hasta en un 90% hoy en día con tanta aparatología, con tantas técnicas, ¿verdad? Sí, definitivamente es como te digo, una cirugía muy rehabilitante. Se rehabilita el paciente muy bien, siempre y cuando no tenga pues otras lesiones dentro del ojo. Pero si no, y una buena técnica, que todo salga bien, el paciente vuelve a ver perfectamente bien. Pero si hubiera otra lesión, hay procedimientos en los que usted tiene que hacer 2, 3 tratamientos, ¿no? Por ejemplo, los pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos muchas veces tienen lesiones en su retina. Y una de las causas de mayor incidencia de tener diabetes, de tener cataratas, es la diabetes. O sea, los pacientes diabéticos forman catarata muy fácilmente. Y hay muchos pacientes diabéticos que tienen lesiones en la retina. Entonces, la catarata les está quitando su visión, pero también tienen daños en la retina. O sea, hay retinopatía con catarata, ¿no? Con catarata. Entonces, les quitas la catarata, pero también tiene daños. Entonces, el paciente probablemente no recupere el 100% porque tiene daños en su retina. Entonces, tiene pérdida de la visión, ya no tanto por la catarata, sino por la retina. Imagínense el paciente con retina, con catarata y un problema de miopía, ¿no? Sí. O presbicia, ¿no? Algunos sí, pacientes... a veces puede estar combinado todo, ¿verdad? Puede ser un paciente que es miope
Afortunadamente ahora los lentes intraoculares que ponemos podemos calcular. Si tienes un paciente que es miope y tiene catarata, podemos quitarle su catarata y aprovechar y en el lente intraocular poner la graduación que él tenía en su miopía. Entonces ahora podemos hacer una cirugía de catarata refractiva, vaya, porque al mismo tiempo le estás quitando su graduación que él usaba. Y es muy sorprendente porque es un paciente que antes usaba lentes por miope, le sale catarata, pierde su visión y ahora después de la cirugía de catarata ya ni lentes usa, ¿sí? Porque aprovechas y le pones ahí su graduación. Sin embargo, el paciente tendrá que seguir con las revisiones periódicas oftalmológicas, puede a la larga desarrollar un problema de miopía aunque esté operado de él. Sí, claro, todo paciente que ya tiene un problema o ha tenido un problema no lo debes ya de dejar. Debe estar acudiendo por lo menos cada 6 meses, cada año, dependiendo del problema que tenga. Pero sí tiene que estarse revisando ya de por vida, porque hay que estar viendo que su lente intraocular siempre esté en su posición, que no le aumente la presión intraocular, porque hay otras enfermedades que se pueden presentar con la edad, y como la catarata es una enfermedad que se presenta más frecuentemente con la edad, pues con el tiempo tenemos también otras posibilidades de enfermarnos. Entonces hay que estar al pendiente. Un operado de catarata que después tiene un glaucoma, por ejemplo, no por la cirugía de catarata, sino porque iba a tener un glaucoma, pues se puede complicar. Entonces hay que estar al pendiente, tiene que estarse checando por lo menos cada año o cada 6 meses para dar un seguimiento. Así es. Entonces hay un tiempo razonable para que usted haga esa medicina, amigo televidente, oftalmológica en este caso. Bueno, visitar a su médico cuando menos una vez al año, ¿verdad? Cuando menos. Sí, cuando menos. Sí. Ahí se detecta cualquier problema. Es muchísimo mejor que llegar a complicaciones, amigos televidentes. Invitamos al público para que se acerquen a hacer un diagnóstico oportuno. Revise su vista. ¿Qué es lo más clásico, lo más preocupante, doctor? La presión del ojo, un problema de catarata. Vamos, en una consulta general puede saber. Sí. En una consulta podemos identificar muchas cosas que la persona no ha dado cuenta todavía. Por ejemplo, cuando están empezando las cataratas, la persona no se da cuenta. Uno las detecta porque uno utiliza equipo como los biomicroscopios o lámparas de hendidura en la que uno puede explorar el cristalino y pueden ver uno que el paciente está iniciando con cataratas en la periferia del cristalino, por ejemplo, y que todavía no le dan problemas visuales, pero que ya está iniciando. Entonces, ¿a partir de qué edad debe el paciente sospechar esto, doctor? Desde los 40 años en adelante pueden ser. De hecho, las cataratas pueden ser congénitas. Desde recién nacidos. Los pediatras deben estar muy atentos porque hay cataratas congénitas. O sea, hay niños que nacen ya con cataratas. Y eso es muy importante porque si ese niño no lo rehabilitas en los primeros 7 días de nacido, ese niño no va a volver a ver nunca. Ah, sí, en el paciente infante es más complicada la recuperación de la vista por retinopatía que en el adulto. Por cataratas. Sí, por cataratas. Perdón, por cataratas, sí. Sí, un niño que nace con cataratas, si no lo rehabilitas rápido, ese niño no va a volver a ver nunca porque si te esperas tiempo para quitarle su catarata, el ojo no va a madurar, no va a aprender a ver. Entonces ahorita se recomienda operarlos entre más pequeños. ¿Y también mejor. Es la misma técnica de facoemulsificación en el niño? Sí, también, la misma técnica. Y eso es muy importante porque muchas veces nacen los niños con cataratas y luego las opiniones de gente no experta les empiezan a decir, no, pues déjalo que crezca un poquito más, está muy chiquito, pobrecito, ahorita no lo operes. Pues cuando lo llevan ya no tiene remedio. Entonces sí es muy importante cuando se detecta una catarata en un recién nacido tratar de resolverlo lo más pronto posible. Bien, pues hay que llevarlo al especialista específicamente. Vamos a invitar al público para que se acerquen a hacer un diagnóstico oportuno de su vista. Cuide su vista, señor, señora, jóvenes. El doctor Jesús Moreno está ubicado en el Centro Oftalmológico aquí en Colima. Aquí está el teléfono por si usted quiere hacer medicina responsable. El teléfono 01312, la Lada de Colima, por si usted nos ve en la costa, en Tecomán, o en cualquier otra parte de la costa. El teléfono 314-0126 314-0126. Doctor Jesús Moreno, director médico del Centro Oftalmológico de Colima. Doctor, como siempre, un gusto tenerlo en el estudio. Gracias. Muy amable. Vamos a preparar el siguiente tema, el doctor, y el siguiente tema va a ser un tema también de mucho interés, ¿no? Con todo gusto. Son varios. El público nos pregunta por internet. Aquí pueden sugerir o pueden comunicarse incluso con el doctor Moreno y pues todos pueden opinar o sugerir algún tema con toda la confianza. Aquí están los teléfonos, aquí están los correos y de esta manera hacernos llegar su comentario. Vamos a la pausa comercial, regreso con usted porque enseguida vamos a ver de un procedimiento también en problemas de hernia discal.
Nos habla el doctor Montoya, él es ozonoterapeuta de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, de los procedimientos de discólisis que se hacen en ozonoterapia. Vamos a la pausa y regreso con el doctor Montoya del Centro de Investigación de Ozonoterapia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Los minerales y su importancia en la dieta diaria. Los minerales son elementos químicos imprescindibles para el normal funcionamiento metabólico. Circulan por el torrente sanguíneo. El agua recorre los distintos compartimentos corporales llevando electrolitos, que son partículas minerales en solución obtenidos a través de los alimentos. Los minerales se pueden dividir de acuerdo a las necesidades que el organismo tiene de ellos. Los macrominerales, también llamados minerales mayores, son necesarios en cantidades mayores de 100 miligramos por día. Entre ellos, estos son los más importantes: sodio, potasio, calcio, fósforo, magnesio y azufre. Los microminerales, también llamados minerales pequeños, son necesarios en cantidades muy pequeñas, obviamente menores que los macrominerales. El cumplimiento de una dieta alimenticia equilibrada contempla y aporta las cantidades requeridas de estos minerales, ya que se encuentran presentes tanto en alimentos de origen animal como en frutas y verduras. Recuerde, los minerales no deben ser administrados sin razón que los justifique, ya que puede representar un riesgo para la salud. A su salud, el programa de los especialistas. Bien, amigos, continuamos en A Su Salud, en vivo, por supuesto, desde los estudios de Canal 10 en la ciudad de Colima. Le invito para que nos siga escribiendo joelflores@susalud.tv o nos visite nuestra página. Vamos enseguida con esta entrevista, el doctor Miguel Ángel Montoya. Él nos habla de ozonoterapia, el procedimiento en un problema de hernia discal y, bueno, la discólisis con ozono, el tratamiento de ozono médico. A Su Salud. ¿Qué tal, amigos de A Su Salud? Les habla el doctor Miguel Ángel Montoya Díaz, anestesiólogo ozonoterapista. El día de hoy vamos a hablar sobre las hernias de disco. Un padecimiento muy común en nuestro medio, se presenta con muchísima frecuencia. Se dice que el 80% de la población en algún momento de su vida tendrá dolor de espalda. Un porcentaje muy alto de este grupo de personas padecerá de hernia de disco. La hernia de disco es un padecimiento que se presenta específicamente en la columna vertebral. En la columna vertebral, como vemos en esta imagen, está constituida por sus cuerpos vertebrales y entre ellos los discos intervertebrales. ¿Qué son estos discos intervertebrales? Estos discos son cojinetes o amortiguadores de las cargas que se ejercen o las presiones sobre la columna vertebral. Están constituidos por lo que es un anillo fibroso y en el centro lo que conocemos como núcleo pulposo. Cuando las cargas que se ejercen sobre de estos cojinetes o amortiguadores sobrepasa las presiones, comienza a haber un desgaste de este material del que están hechos. Las personas a partir de los 30 años de edad en específico comienzan a tener un desgaste de estos discos intervertebrales que están compuestos en un 95% de proteoglicanos y colágeno. Las hernias se producen cuando tenemos un debilitamiento en alguna de las capas internas, produciendo lo que se conoce como protrusiones o abombamientos, como vemos en esta imagen. Esto sería una hernia contenida, es decir, que está dentro de este anillo fibroso o de este disco intervertebral sin haber salido. Cuando se rompe este disco intervertebral estamos hablando de una hernia extruida. Los pacientes es cuando comienzan a tener la sintomatología clásica que todo el mundo conoce, que es calambres, entumecimiento, problemas para caminar, dolor de espalda que no deja dormir, en fin. Es una sintomatología que más de alguna persona la habrá tenido en el transcurso de su vida. Esta sintomatología con el tiempo puede llegar a agravarse al grado de tener problemas incluso hasta para caminar o llevar su rutina diaria. El dolor de ciática, que se ha descrito en la literatura médica como uno de los dolores más fuertes, es el clásico que va irradiado hacia lo largo de toda la pierna. Esto es debido a una compresión de una raíz nerviosa producida precisamente por estos abombamientos o estas extrusiones que suceden en el disco intervertebral. Las hernias de disco pueden producirse a lo largo de toda la columna vertebral.
Específicamente hay dos zonas en las cuales se producen con mayor frecuencia, que sería la zona cervical y la zona lumbar, ambas con distinta sintomatología. En el caso de la parte cervical, estamos hablando que los pacientes pueden tener también entumecimiento o debilidad de las extremidades superiores, incluso dolor muy fuerte, dolores de cabeza, mareos, en fin, es una sintomatología severa. La discólisis es un procedimiento económico, seguro, confiable, sin efectos secundarios notables, sin riesgo de fibrosis, no hay necesidad de una cirugía, el procedimiento es completamente ambulatorio, se realiza en un quirófano, utilizamos los rayos X para guiar una aguja que va directamente al centro del disco intervertebral para hacer la aplicación de este ozono. La sintomatología de los pacientes, estos calambres, este dolor que no deja dormir, etcétera, prácticamente desde la primera sesión disminuye en más de un 50%. Y a lo largo del tratamiento, que estamos hablando de 7 a 15 días, el paciente tiene una recuperación prácticamente completa. Bueno, pues aquí está el doctor Miguel Ángel Montoya. Ya escuchó usted este procedimiento de ozonoterapia con ozono médico. El teléfono 0133 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 0133 32 88 90 76. Bueno, enseguida vamos a ver de esta cápsula también. Había prometido, si había tiempo la semana pasada, no hubo tiempo, pero hoy sí lo hubo. Vamos a presentarles de una cápsula muy interesante, lo que es la mucopolisacaridosis, enfermedades raras. Esto fue presentado en Guadalajara hace 2 o 3 meses. Y bueno, la intención es de que usted vea de los procedimientos que hay en enfermedades hematológicas raras. Platicamos con algunos especialistas y esta es la cápsula A Su Salud. El pasado 4 y 5 de noviembre se llevó a cabo en conocido hotel de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el primer Congreso Internacional de Mucopolisacaridosis y Enfermedades Hematológicas Raras, cuya dinámica fue la de dar a conocer por prestigiados médicos en la materia los síntomas, formas de diagnóstico oportuno y tratamientos de esta enfermedad a la comunidad médica. Se define como enfermedades hematológicas raras aquellas cuya prevalencia es menor de un caso por cada 2.000 habitantes. Se calcula que existen alrededor de 7.000 enfermedades raras y que el 10% de la población mundial está predispuesta a padecerlas. Cifras muy conservadoras revelan que en México debe haber alrededor de 6 millones de personas que la padecen. También se les conoce como enfermedades huérfanas o de baja prevalencia y pueden estar asociadas a alguna otra enfermedad común como la hipertensión o la diabetes. Es más frecuente que las veamos en pediatría, obviamente, porque los niños llegan en edades muy tempranas y habitualmente tienen antecedentes familiares o puede haberse perdido la información genética, pero tardan algún tiempo en llegar a hacerse un diagnóstico por varias razones, porque como son raras, como la definición lo dice, una enfermedad rara es aquella cuya frecuencia es menor de 5 pacientes por 10.000 habitantes. Entonces hay una amplia variedad de enfermedades hematológicas raras que ya en conjunto no son tan raras, pero que individualmente sí uno en la práctica pediátrica ve realmente poco número de pacientes con este tipo de enfermedades. Doctora Esparza, ¿cuáles son de estas enfermedades raras en la sangre? Bueno, a mí de lo que me ha tocado más bien tratar en menor cantidad de pacientes, pero que creo que están subdiagnosticadas y subregistradas, serían las enfermedades por atesoramiento, por supuesto, como enfermedad de Gaucher, que es de las más raras que he visto. Y en cuanto a problemas de coagulación, tal vez las alteraciones funcionales plaquetarias, como la trombastenia de Glanzmann, como la enfermedad de Soulier, que se manifiestan con muchísimo sangrado, pero los diagnósticos son difíciles de hacer si no se acude al especialista entrenado para diagnosticarlas. Doctora, la etiología, la causa de todas estas enfermedades. Son genéticas, son hereditarias, no se sabe en muchos casos por qué, son transmitidas en algunas raras como la trombastenia de Glanzmann. Ahí hay cierto aspecto de parentesco entre los progenitores y eso hace que se sumen la transmisión hereditaria de la enfermedad y entonces se manifieste en los niños de forma grave.
Me refiero, por ejemplo, a la trombocitopenia de Glassman. La hemofilia no es de este tipo, en que haya consanguinidad entre los familiares. Aquí la clave está en llegar a un diagnóstico temprano y darle al paciente, por supuesto, el tratamiento indicado. Sí, esa es la clave, efectivamente. Pero si no piensa uno en la enfermedad, nunca la va a descubrir. Doctora, ¿hay alguna sintomatología? Sabemos es dependiendo de la enfermedad específica, ¿no? Pero ¿cuál sería un cuadro así muy general, sintomatológico? Para enfermedades de la coagulación, sangrados, o sea, hemorragia ante cualquier traumatismo o alguna heridita pequeña que una persona normal tarda 2 horas en ceder totalmente el sangrado por una extracción molar. No, este se perpetúa, es decir, sangra horas o días, en el caso de las enfermedades hemorrágicas. En el caso de las trombocitopatías, allí las manifestaciones son muy específicas. En la piel se ven puntitos redondos, morados, como hechos con compás, que se llaman lesiones petequiales. Entonces, en el caso de las mucopolisacaridosis es el aspecto y el retraso mental de los pacientes. Una de estas enfermedades raras y de difícil diagnóstico es la mucopolisacaridosis, también conocida como síndrome Marotea-Uslami. Es un trastorno por depósito lisosomal causado por una deficiencia autosómica recesiva hereditaria de la enzima arisulfatasa B. La mucopolisacaridosis es una enfermedad hereditaria, es una enfermedad desgastante y que lleva a los niños a la muerte de manera temprana sin tratamiento. ¿Cómo se manifiesta? Es una enfermedad que se manifiesta desde el nacimiento. Cuando nace un bebé con una afección como esta, la mamá, por ese sentido, este sexto sentido y de conexión que tiene con su bebé, lo puede reconocer inmediatamente porque tiene algo. Hay moco todo el tiempo, puede parecer una alergia, hay diarrea, hay dificultad respiratoria, es una eterna gripa, es una eterna diarrea. Entonces, hasta el año puede más o menos sobrevivir de manera regular, con tratamientos, con múltiples visitas a médicos, pero después del año empiezan a deformarse sus huesos, empieza a abultarse el vientre y empieza a haber opacidad en los ojos. Estos niños, si no son detectados y con esa evolución, quedan ciegos, quedan sordos y quedan inmóviles. El doctor Navarro tuvo una experiencia muy especial con Jimena, con su hija. Platíquenos. Bien, Jimena al nacer nos dio una de las mayores alegrías, pero también nos hizo ver de otra manera la vida, ya que es portadora de mucopolisacaridosis, y eso nos ha hecho que vayamos en persecución y en seguimiento. Es un shock al principio cuando te das cuenta que tienes un papel que te da un diagnóstico de una enfermedad que hasta ese momento en los libros en los que aprendimos nos decía que era incurable, que era mortal a los 6 años. Existe un tratamiento que se da en otros países de 10 años de experiencia y que por primera vez en el seguro, en el Centro Médico de Occidente, en el área de pediatría, lo estaban dando de manera experimental y tuvimos la oportunidad de acceder a él como derechohabientes. El tratamiento de entrada le empezó a resolver la vida, cambió totalmente, empezó a poder respirar, dejó de la diarrea, dejó la sintomatología al igual que otras 4 niñas que nos llamamos hermanos, ¿no? Los llamamos hermanos y todos son nuestros hijos, es una comunidad. Que de ahí se desprende el nombre de Jajax. Exactamente, es en honor y en memoria pues de estas 5 niñas, Julieta, Anabel, Jocelyn, Alejandra y mi hija Jimena. Esa es la historia. Entonces, de repente, a los 3 meses nos dicen que se va a acabar el tratamiento, que ya no va a haber. Nos presentamos al tratamiento y no, pues ya no se lo vamos a poder comprar, no se lo vamos a poder conseguir. ¿Por qué motivo? Porque es muy caro. Entonces, bueno, pues esa no es una razón. El de siendo derechohabientes, siendo receptores ya de este tratamiento, no nos pueden decir que no. Ante eso, inmediatamente nos organizamos como una sociedad civil, una asociación civil, y de manera ya legal poder enfrentar esto. Fuimos a exigir el tratamiento a nivel central y a la semana y media, sorpresa, ya otra vez había encima para nuestros niños, pero también fue una gran sorpresa que otros 31, bueno, en total 31 niños en toda la República se habían beneficiado de esto.
CAJACS nace primero para la defensoría del tratamiento y la inclusión al tratamiento, pero también tiene otras vertientes, la asistencia a las familias que viven con este problema, que no se sientan aislados, el acompañamiento en la investigación y hacer diagnóstico de estos niños, porque de entrada ya saben que no es fácil hacer el diagnóstico por esa presentación que tiene. Sí, y no es fácil porque no hay ni capacitación ni los métodos de diagnóstico tempranos. Exactamente, eso es lo que queremos hacer. La incidencia de la mucopolisacaridosis se calcula en 1 en 400,000 nacimientos vivos aproximadamente. En nuestro país no existen datos estadísticos al respecto. Las enfermedades raras generalmente son graves, con alta morbimortalidad y de bajo tratamiento. Informando a su salud, el programa de los especialistas. Quiero darle los teléfonos. Si los ve usted, pues ahí están apareciendo los teléfonos en el cintillo, por si usted quiere ponerse en contacto con Niños de Hierro o con CAJACS, que es esta asociación de la cual hablaba el doctor Jesús Navarro. El teléfono es el 15, aquí lo tenemos en pantalla, 0133 en la ciudad de Guadalajara, 0133 1596 6491. Muchas gracias, Memo. 1596 6491. Ahí está el teléfono para que usted se ponga en contacto en la ciudad de Guadalajara. Estos tratamientos son gratuitos. Ellos, estas asociaciones apoyan a todos estos niños con enfermedades raras, enfermedades hematológicas como la mucopolisacaridosis, por ejemplo, o cualquiera de los procedimientos de cualquiera de los padecimientos de los que estaba hablando la doctora, la hematóloga. Bueno, estamos llegando a la parte final, amigos. Yo les agradezco el que nos haya acompañado el día de hoy aquí en A Su Salud. De verdad, muchísimas gracias. Escríbanos, joelflores@susalud.tv. Yo lo espero el próximo sábado. Los sábados es en vivo este programa, sábados 11 de la mañana, el programa de A Su Salud Guadalajara. Pasa pues los martes en vivo en la ciudad de Guadalajara. Usted puede participar con nosotros en vivo a través de esta misma señal, Canal 10, la señal de tu ciudad. Bien, pues llegamos a la parte final. Si le gustó el contenido de este programa, muchísimas gracias por recomendarnos. Nuestras amigas las vitaminas. Las vitaminas del complejo B son la fuente para muchos de los procesos del sistema nervioso, así como del crecimiento. De allí la importancia de que nunca falte en la mesa familiar. La vitamina B6 o piridoxina ayuda en el crecimiento para fabricar anticuerpos y glóbulos rojos. Previene enfermedades nerviosas y de la piel. Ayuda en la formación de otras vitaminas. Su falta provoca nerviosismo, debilidad, problemas en la piel. Viene en hígado, pollo, bacalao, salmón, queso, huevos, aguacate, papas, plátano, nueces, almendras, leguminosas. La vitamina B9 o ácido fólico sirve para la formación del ADN. Es muy necesaria en el crecimiento, aumenta la leche materna, protege contra los parásitos intestinales y las intoxicaciones. Es muy recomendada durante el embarazo. Su falta provoca anemia y malformaciones en los fetos durante el embarazo. La vitamina B12 o cobalamina sirve para regenerar la célula ósea y los glóbulos rojos. Ayuda al sistema nervioso, mejora la memoria, conserva en estado de ánimo positivo, ayuda durante la menstruación. Su falta provoca anemia, daños cerebrales, depresión y pérdida de memoria. Vienen carnes rojas, pescados, pollo, huevos, leche, quesos, yogur. La salud física y mental dependen en gran parte de un régimen alimenticio sano y balanceado, así como de una rutina de ejercicios corporales que nos liberen del estrés cotidiano. Informando a su salud, el programa de los especialistas, marcando la pauta.